espero que estén todos bien. En este video vamos a ver la parte básica del tratamiento de datos, que es justamente lo que se conoce como lectura e ingesta de datos. Para poder trabajar esta unidad, este documento que está en .r está disponible en la plataforma, y también están disponibles estas dos bases de datos que son las que vamos a cargar para que vean cómo hace la lectura de datos justamente, cómo hace la ingesta de RStudio. ¿Cuáles son las bases? Una se llama Pelican Stores, que está en un formato, perdón, .csv, que esto es un formato separado por coma. Bien, aquí voy a hacer algunas observaciones sí, sobre la lectura. Esta es la extensión habitual o la que se encuentra en gran medida cuando uno busca bases de datos en distintas páginas o en distintas fuentes, y que usa menos recursos, por ejemplo, que un archivo que está en formato .xlsx, que es la extensión, ¿cierto? Que es la más habitual para Excel. Bien, yo me limito solamente a estos dos formatos porque son los más habituales, aunque también hay otros, por ejemplo, los archivos .txt, o ya sean los HTML, qué sé yo. Hay un montón de formatos que pueden leer desde R. Bueno, ahí se invita siempre a la búsqueda de información con respecto a la función read, que es la función que aparece acá abajo. Bien, entonces voy a mostrar, bueno, la lectura de datos desde R se puede hacer de muchas formas, ¿ya? Hay varios procedimientos, en realidad hay varias sentencias que uno puede ejecutar para leer datos. Yo voy a mostrar dos, una que es con código y la otra que es directa desde RStudio, que esa que está directa desde RStudio no está disponible, por ejemplo, en R, o al menos en las últimas versiones, y van a ver la diferencia. Ok, hacen lo mismo, pero la con código en sí, en cierta medida queda el registro del código, en el cual ustedes pueden trabajar luego sobre la misma función. En cambio, la otra, que se ve acá en la parte superior en el ambiente, es mucho más directa. ¿Bien? No hay que colocar ningún tipo de código asociado. Entonces vamos a partir con la lectura de datos en formato CSV, separado por coma. Entonces acá yo escribí la secuencia recomendada para la lectura de datos. Existen otras formas. Por ejemplo, hay formas en las cuales uno busca la ruta del archivo y tiene que enrutarlo sobre la función que está acá, que se llama read.csv, que esto lee justamente un archivo .csv. Y hay otras que son cambiando la lectura desde la carpeta. Pero yo creo que la forma más simple es usar la función que se llama file.choose, que está aquí. Entonces voy a explicar esta sentencia completa. Primero, se fijan acá estamos en la línea 5. Hay que darle un nombre a la base de datos que vamos a leer. En este caso, bueno, por simplicidad yo coloqué el nombre datos. Pueden cambiar este nombre, o puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Y recuerden que esto es el símbolo de asignación. Entonces lo que estamos haciendo acá es a la palabra datos le vamos a asignar una base de datos. Bien, y esta base de datos la va a leer. Entonces aquí dice read.csv porque aquí está indicando la lectura, ¿cierto? Y el formato de la lectura. Luego, acá adentro, como esto es una función, está acá entre paréntesis, dentro hay instrucciones. ¿Y qué significan estas instrucciones? La primera instrucción que dice file.choose es una instrucción que abre la ventana, ya sea de Windows o de Mac, para poder buscar el documento y poder cargarlo. Bien, entonces por lo tanto esto es bastante bueno porque uno abre la ventana de búsqueda como pasa habitualmente en Windows cuando uno está buscando un documento, hace la búsqueda y luego presiona el archivo y se carga directamente. O sea, la extensión queda guardada en esta función. Esto que está acá que dice header igual true, es lo que está indicando es que la base de datos que vamos a leer, que en este caso es Pelican Stores, viene con encabezado. Eso significa que las variables tienen un nombre arriba. ¿Bien? Si por ejemplo estuviera leyendo un archivo o una base de datos en donde las variables vienen sin nombre, esta palabra true se cambia por false. Tendríamos que modificar el código y colocar acá falso.
¿bien? Pero como la base de datos ustedes la pueden revisar, viene con nombres, se le deja con... Y esta parte es la que quiero destacar, que es el separador. En los archivos que son .csv, uno tiene que declarar cuál es el separador de las columnas en las que estamos trabajando. Y habitualmente el separador es una coma. Es más, este archivo CSV se llama delimitado por coma. Pero puede ocurrir que el separador sea coma o bien sea punto y coma. Por tanto, ahí hay que hacer una prueba. Cuando uno carga los datos, tiene que revisar justamente que lo está leyendo bien. Por ejemplo, acá yo coloqué unas funciones que vamos a revisar, que son las que se encargan justamente de verificar que R está leyendo de manera correcta los datos. En el visualizador, acá en el ambiente, van a ver que eso se ve directamente cuando yo hago la importación de los datos. Ok, entonces nos colocamos sobre la línea 5 en cualquier lugar, por ejemplo, me coloco acá al final y presiono correr, ahí, run, o control enter o comando enter, dependiendo si estamos en Windows o en Mac. Y al presionarlo inmediatamente se abre una ventana de búsqueda. ¿Ok? Acá ustedes buscan el documento que vamos a cargar. En este caso vamos a cargar la base de datos que se llama Pelican Stores, que la tengo acá en el escritorio. Una carpeta que se llama base de datos, que está aquí. Dice Pelican Stores. Em, damos Open, abrir. Y si ustedes observan, pasan dos cosas. Primero, que se ejecuta correctamente porque en la consola no sale ningún error, que si recuerdan, los errores salen en color rojo. Esto quiere decir que leyó la base. Y lo confirmo acá, porque acá en la parte superior derecha dice el nombre de la base que se llama datos, que es el nombre que yo elegí acá, y dice que son 100 observaciones para 8 variables. ¿Ok? Eso está mostrando entonces que lo leyó de manera correcta hasta el momento. Habría que visualizarlo. Hay una observación que creo que es importante mencionar cuando ustedes ejecutan esta función. En algunos puede ocurrir que cuando ustedes ejecuten esta función no se abra la ventana de búsqueda como pasó ahora. Sobre todo eso pasa en Windows. ¿Por qué? Porque a veces en Windows, cuando uno tiene un antivirus, el antivirus tiene el bloqueo de los pop-up, que son justamente las ventanas emergentes. Por tanto, tienen que tener ojo cuando ejecuten la línea 5 de que si no se abre esta ventana de búsqueda, como vieron ahora que pasó con el ejemplo, probablemente hay un bloqueo de las ventanas emergentes y lo van a notar fácilmente en la parte inferior, en el escritorio, porque van a ver que está parpadeando. ¿Bien? Y eso es porque sale la advertencia del antivirus de que se quiere abrir una ventana. O si ustedes le dan la autorización, le dan el OK, y que recuerde esa decisión para RStudio, no van a tener ningún problema después con el tema de abrir la ventana de búsqueda con la función file.choose. Bien, una vez que ustedes lean los datos, se recomienda usar la función attach para cargar los datos. Bien, esto es una función antigua. Pasa que en las versiones nuevas de R no es necesario usar el attach, pero yo lo recomiendo porque si usamos funciones antiguas, em, van a tener problemas si no cargan los datos. Esto es como que lo lee y esto es como que lo carga dentro de R, para que lo imaginen así. Entonces, si presionamos acá Run, bien, ahí se ejecuta, nos queda el attach, ahí datos, y esta función que está acá que se llama View permite visualizar mis datos como una especie de planilla Excel. Si la ejecutamos, se abre una ventana nueva, ¿ven? Y aquí muestra que está leyendo de manera correcta la base de datos. Ustedes pueden ver ahí que las columnas están separadas, que se entiende la notación. Aquí, bueno, la base Pelican Store es una base que recoge información sobre individuos respecto a cupones de descuento en una tienda de ropa femenina. Entonces aquí clasifica a los clientes con un ID, un identificador del 1 al 100, son 100 datos. El tipo de clientes está en inglés, son clientes regulares y promocionales. Regulares son clientes habituales, los promocionales usaron un cupón de descuento, ítems en la cantidad de artículos que compraban en la tienda, net sales en la venta neta, cuánto pagaron en total, el método de pago en la tarjeta que utilizaron,
donde la proprietary card es la tarjeta de la tienda, el género, femenino masculino, el estado civil es casado y soltero, y la edad que está medida en años. ¿Bien? Eso para que tengan una idea sobre los datos, pero no los vamos a ocupar esto, solamente estoy mostrando este ejemplo para entender cómo R lee datos externos, por así decirlo, ya, como bases de datos externas. Bien, entonces ya tenemos aquí el view. Ah, ojo, el view también se puede ejecutar desde acá. Ustedes se fijan, aquí hay un botoncito que se ve como si fuera una planilla Excel, aquí como se ven cuadros. Ustedes presionan eso, voy a cerrar para que lo vean. Voy a cerrar acá. Ahí está, volvemos al código. Si yo presiono en esta esquina, pasa lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo que la función view. Y luego de eso hay una función que se llama str, que lo que hace es ver la estructura de los datos. Esto es súper importante también porque hay que tener claro si R está leyendo los datos como realmente son. ¿En qué sentido? En el sentido del tipo de variable. Bien, uno tiene que revisar si R está leyendo las variables, logra identificar de manera correcta las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Bien, a veces pasa que las cualidades se cuantifican, eh, se le llama eso politomizar la variable o dicotomizar, dependiendo si son dos niveles o más de dos niveles. Por ejemplo, uno podría preguntar el nivel de escolaridad de una persona y podría, en vez de escribir el nombre del nivel de escolaridad, por ejemplo, sin estudio, básica incompleta, básica completa, media incompleta, qué sé yo, hasta doctorado, postdoctorado, qué sé yo, en vez de eso uno puede usar un número. El problema de usar un número es que, claro, se politomizó la variable porque se le reemplazó la palabra por un número, el número solamente para dar un orden, pero puede ocurrir que R lo entienda como una variable cuantitativa, lo cual no es correcto. Bien, el computador no lo va a saber, o sea, lo va a leer como cuantitativo, yo le puedo pedir incluso un promedio, una varianza, pero desde el punto de vista del análisis eso no tiene ningún tipo de significado. Por lo tanto, hay que revisar si el software está leyendo de manera correcta los datos. Eso lo pueden hacer entonces con la función str. Aquí le damos correr. Y ustedes pueden ver acá abajo que sale información. Voy a subir acá la pantalla. Sobre las variables. Esto cuesta leerlo al principio, pero se van a acostumbrar. Por ejemplo, aquí dice que esto es un data frame, o sea, es una base de datos que tiene 100 observaciones y 8 variables, ¿cierto? Que son las columnas. Y acá muestra, recuerden que el signo de dólar lo que indica es las variables que están asociadas a este data frame. Acá tenemos la variable customer, que era el ID del individuo, ¿cierto? El tipo de cliente, ítems, venta neta, método de pago, género, estado civil y la edad. Aquí en tema de espacio, si yo estiro esto, ¿ven? Aquí se carga, se puede ver un poquito más estirado. Acá lo que muestra, luego de que indica la variable, muestra el tipo de variable. Aquí el int es de entero y lo que está indicando que este justamente es una variable cuantitativa discreta. Eso quiere decir que los valores son números enteros, están en z, y el identificador justamente es la palabra int. ¿Ok? Aquí dice entonces, acá nos da un ejemplo. Acá coloca algunos ejemplos de lo que se logra ver. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10 y ahí sigue. Luego está la segunda variable que es tipo de cliente. Y acá le coloca CHR por, porque es un carácter. Bien. Y para nosotros carácter significa que sería una variable cualitativa. Y nos muestra algunos ejemplos de los niveles que tiene esta variable cualitativa. En este caso, la variable tiene dos niveles, que es regular y promocional. Bien, y esta variable es cualitativa nominal porque no hay ningún orden, no hay una jerarquía em, ¿cómo se llama? En la variable. ¿Ok? Aquí no hay un ordenamiento regular, no es mejor que promocional, ni viceversa, ni significa primero ni segundo, por tanto es nominal. Luego está ítems. Ítems es entero. Esta es la cantidad de artículos.
Aquí hay algunos ejemplos, son los primeros 2, 4, 6, 8, 10 datos, que son la cantidad de artículos que llevan los individuos. Aquí, eso lo pueden comprobar si ejecutan acá. Se fijan ahí, es 1, 1, 1, 5, 2, 1, 2. Ahí está, 1, 1, 5, 2, 1, 2. Es lo que me está mostrando un ejemplo de la data. Luego net sales, fíjense que cambia la palabra, ya no dice int, porque no es entero, sino que cambia por num, por numeric. Numeric hace referencia a que la variable es cuantitativa continua. Bien, y su representación, bueno, acá como tiene decimales, en este caso es la venta neta que está en dólares. Por ejemplo, aquí el primer individuo gastó en total 39.50 dólares. Entonces la variable es continua. Luego, método de pago también es un carácter, una cualidad. Está el tipo de tarjeta con la que pagaron los individuos. Luego el género, que es hombre o mujer, aquí femenino masculino, perdón. El estado civil, casado y soltero. Y la edad es un número, es una variable discreta en este caso, porque la reconoce como discreta porque está representado con números enteros acá. No sé cómo, como la edad está como un número entero, lo reconoce como int.